Lo siento, esta mesa es solo para familia, sonrió mi hermano, señalando hacia. Me llamo Eli, tengo 34 años y supongo que se podría decir que siempre he sido el hermano responsable. No el favorito, no el rebelde, no el niño de oro, solo el que llegaba a tiempo, pagaba sus facturas y recordaba el cumpleaños de todos. Trabajo en finanzas, vivo solo y no hago mucho alboroto por nada. Mi familia, bueno, son ruidosos, unidos de esa manera performativa, y muy buenos para fingir que todo es perfecto mientras barren los problemas reales debajo de la alfombra. Siempre he estado como adyacente, involucrado, pero no abrazado. El tipo de persona que invitas a las bodas pero nunca pides que esté en las fotos. Al crecer, mi hermano Mason era la estrella, carismático, imprudente y siempre metiéndose en algún tipo de problema. Pero de alguna manera siempre caía de pie. Tenía ese encanto engreído que mis padres se comían como caramelos. Incluso cuando abandonó la universidad, pasó por 2 trabajos y terminó volviendo a casa a los 28, todavía lo defendían como si fuera la segunda venida de Einstein. Yo, por otro lado, pagué mis propios estudios, mantuve el mismo trabajo durante más de una década y ayudé a cubrir parte de su hipoteca cuando las horas de papá se redujeron. Pero nada de eso pareció importar nunca. Al menos no lo suficiente como para ganarme un asiento en la metafórica cabecera de la mesa. Aún así, nunca dejé que me afectara. O al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Mantuve la cabeza baja, envié los cheques, respondí los mensajes de texto, aparecí en las vacaciones y sonreí a través de los pequeños golpes que siempre venían disfrazados de bromas. Eli, ¿eres tan serio? Relájate, hombre. Es solo una fiesta, pensamos que estarías ocupado. Siempre estás trabajando. Lo tomé con calma. Supongo que una parte de mí esperaba que si seguía apareciendo, algún día me verían como parte de la familia, no solo como el que la financiaba desde el fondo. Esa ilusión se hizo añicos el otoño pasado. Comenzó con una cena. Mason acababa de comprometerse con una mujer llamada Brooke, a quien mi mamá ya había apodado un ángel absoluto. Y mis padres decidieron organizar una gran cena de celebración en este elegante restaurante en la azotea del centro. No es el tipo de lugar que normalmente podrían pagar, lo que en retrospectiva debería haberme dado una pista. Recibí una llamada de mi mamá unas semanas antes. Eli, cariño, dijo en ese tono meloso que usa cuando quiere algo. Nos encantaría que pudieras asistir a la cena de compromiso de Mason y Brooke. Va a ser una noche tan especial. Por supuesto, dije sin dudarlo. Solo envíame los detalles. Y si no es mucha molestia, agregó, bajando la voz. Esperábamos que pudieras ayudarnos con la reserva. Solo para mantenerla. Te devolveremos el dinero. Obviamente, debería haber sabido en ese momento que te devolveremos el dinero significaba que nunca volvería a ver ese dinero. Pero, como siempre, estuve de acuerdo. Llamé al restaurante, reservé un espacio privado para 20 personas y les di mi tarjeta para el depósito. No me importó. En realidad no. Era la noche de Mason. Y tal vez, solo tal vez, esta vez me sentiría como si realmente fuera parte de ella. La noche de la cena, llegué justo a tiempo. 7 en punto. Llevaba un traje azul marino oscuro, camisa recién planchada, gemelos nuevos que había estado guardando. Traje una buena botella de champán para la pareja e incluso imprimí una tarjeta personalizada con sus iniciales. Cuando llegué a la azotea, la anfitriona me hizo un pequeño gesto con la cabeza y señaló hacia la sección privada. Respiré hondo y entré. El espacio era hermoso. Luces de cadena en lo alto, centros de mesa florales en cada mesa, una suave banda de jazz tocando en la esquina. Y allí estaban todos. Mis padres, Mason, Brooke, su familia, algunos de sus amigos. Todos ya tenían bebidas en la mano, riendo, hablando, tintineando vasos. Sonreí y me acerqué, esperando al menos un gesto de reconocimiento. En cambio, Mason se volvió hacia mí con esa familiar sonrisa engreída. Oh, hola, dijo, apenas mirando el champán en mi mano. Me alegra que hayas venido. Luego señaló hacia una silla plegable apartada a un lado, junto a un cubo de basura. Nada menos. Lo siento, esta mesa es solo para la familia, dijo con fingida compasión. Pero hay un lugar para ti justo ahí. De hecho, parpadeé. Pensé que estaba bromeando. Miré a nuestra mamá, que simplemente me dedicó esa sonrisa apretada que usa cuando no quiere involucrarse. Papá se rió torpemente y levantó su copa. Brooke ni siquiera levantó la vista. Y luego, como si fuera una señal, algunas personas se rieron. Se rieron. Me quedé allí por un segundo demasiado tiempo. Quería decir algo, cualquier cosa. Pero se me cerró la garganta.
Me ardían las orejas. Me sentí como si tuviera 13 años otra vez, excluido de una foto grupal en la boda de un primo porque no encajaba con la estética. Así que caminé hacia la silla, puse mi botella a mi lado en el suelo y me senté solo. Ni siquiera me quité el abrigo. El camarero se acercó y me preguntó si estaba con el grupo. Asentí en silencio. No hizo más preguntas, simplemente me entregó un vaso de agua y siguió adelante. Me senté allí durante casi 2 horas mientras reían, brindaban, abrían regalos. Vi a mi hermano dar un largo discurso sobre lo afortunado que era de estar rodeado de sus personas más cercanas. Vi a mi mamá llorar cuando Brooke la llamó la mejor futura suegra que una chica podría pedir. Nadie me preguntó si quería pedir algo. Finalmente, llegó el postre, una especie de pastel elaborado en capas con copos de oro comestibles. La banda tocó una melodía lenta. El sol se hundió bajo el horizonte y me di cuenta de que ni una sola persona había mirado en mi dirección durante los últimos 30 minutos. Luego llegó la cuenta. Vi al camarero caminar hacia su mesa con una pequeña carpeta de cuero. Hizo una pausa, miró a su alrededor y luego bajó la vista hacia la tarjeta de crédito registrada. ¿Mi tarjeta? Lo vi dar unos pasos hacia mí. Disculpe, señor, dijo en voz baja. El total del evento es de $3,218. ¿Debo pasar la misma tarjeta por el monto final? Todos en la mesa se volvieron para mirar. Mi hermano arqueó una ceja. Oh, sí, dijo casualmente. Eli lo tiene. El camarero me miró y sonreí. Una sonrisa tranquila, lenta, mesurada. Mi voz era firme. No es mi mesa, dije lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Me dijeron que esto era solo para la familia. Hubo un silencio tan agudo que se sintió como si el aire se hubiera partido por la mitad. La boca de mi hermano se abrió ligeramente. Mi mamá frunció el ceño, confundida. Papá se sentó más derecho. El papá de Brooke frunció el ceño. El camarero dudó. Señor, usted hizo la reserva. Lo hice, asentí. Y pagué el depósito. Pero no estoy con ellos. Estoy aquí, en la mesa auxiliar. Me levanté lentamente, recogí mi abrigo y señalé hacia el cubo de basura, donde aparentemente pertenezco. Casi se podía escuchar el ruido sordo colectivo de las mandíbulas golpeando el suelo. Por un segundo, nadie se movió. El camarero se paró torpemente entre las mesas, sosteniendo la cuenta como si fuera radioactiva. Mi hermano parecía como si alguien le acabara de dar una bofetada con un pescado. Los ojos de mi madre se entrecerraron, parpadeando entre mí y la cuenta, tratando de averiguar cómo se le había escapado esto tan rápido. Espera, Eli, dijo, con la voz baja y ligeramente temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Me encogí de hombros. Siguiendo el plano de asientos, mamá. Mason dijo que esta mesa era solo para la familia. Supuse que eso significaba que yo no estaba incluido. Miré al camarero. No comí, no bebí, no era bienvenido. Así que no pagaré. No sea ridículo, espetó Mason, la sonrisa se convirtió en algo más feo. Es solo una broma, hombre. Relájate. Siempre te tomas las cosas tan personalmente. La habitación se había quedado en silencio. Incluso la banda de jazz parecía estar apagándose hasta convertirse en un zumbido incómodo. Todos los ojos estaban puestos en mí, y por primera vez en años, no me encogía debajo de ellos. Sí, dije lentamente. Ese es el problema. Crees que todo es una broma siempre que sea a expensas de otra persona. Brooke parecía confundida, como si recién ahora se estuviera dando cuenta de que algo real estaba sucediendo. Su padre, un hombre rígido con una chaqueta deportiva que apenas había dicho una palabra en toda la noche, le dirigió a Mason una mirada penetrante. «¿Invitaste a este hombre a tu cena de compromiso y lo sentaste junto al cubo de basura?», preguntó con incredulidad. Mason se burló y miró a mi mamá en busca de apoyo. Se enderezó en su asiento y sonrió con fuerza. «No exageremos las cosas. Eli solo está siendo dramático. Siempre ha sido sensible». Casi me reí. Esa era su frase recurrente. Siempre lo había sido. Es solo sensible, solo está cansado, solo está exagerando. Cualquier excusa para evitar admitir que había sucedido algo cruel y que lo habían dejado suceder. El camarero se aclaró la garganta. Lo siento por interrumpir de nuevo, pero el restaurante necesita procesar la cuenta antes de cerrar la pestaña del espacio privado. Si no se va a usar la tarjeta registrada, necesitaré una alternativa. Silencio. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia el ascensor. Fue entonces cuando mi papá finalmente habló.
Eli, vamos. Ya pagaste la mitad. También podrías terminarlo. Me detuve en seco. Esa frase, ese también podrías, rompió algo en mí. Me di la vuelta. Tienes razón, papá. Pagué el depósito. Incluso llamé a 3 restaurantes para encontrar uno con vista a la azotea, como quería Mason. Elegí la fecha en torno a su horario de fútbol. Pedí arreglos florales personalizados porque mamá dijo que las flores falsas se verían baratas en las fotos. Pagué el depósito no reembolsable de $500 sin pestañear. Y llegué a tiempo, solo, en traje, para apoyar a mi hermano. Di un paso más cerca, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que no se escuchara. ¿Y qué recibí a cambio? Una silla plegable junto a un cubo de basura y lo siento, solo familia. Me volví hacia Mason. Así que ahora te toca a ti resolverlo. A ti y a tu verdadera familia. La cara de Mason estaba roja ahora, el rojo subiendo por su cuello. Se puso de pie, tratando de inflarse, pero eso solo lo hizo parecer más ridículo. Estás haciendo una escena. No, dije. Estoy trazando una línea. Y me alejé. Ni siquiera me molesté con el ascensor. Tomé las escaleras, cada paso resonando con adrenalina e incredulidad por haberlo hecho realmente. Afuera, el aire de la noche me golpeó como una bofetada, aguda y vigorizante. Me aflojé la corbata y seguí caminando. No sabía a dónde iba, pero sabía que no regresaría. Pensé que tal vez ese sería el final. Una salida audaz, algunas disculpas incómodas más tarde, tal vez incluso un intento a medias de barrerlo debajo de la alfombra. Pero lo que no sabía era cuán profundas serían las consecuencias de ese momento. Porque más tarde esa noche, mucho después de que llegué a casa, todavía con mi traje, todavía sosteniendo esa botella de champán sin abrir como un miembro fantasma, mi teléfono se iluminó. Primero, un mensaje de texto de Mason: amigo, ¿en serio? ¿No podrías haber pagado la cuenta y hablar conmigo después? Luego otro de mamá: nos avergonzaste frente a toda la familia de Brooke. ¿Era ese tu objetivo? ¿Venganza? Y luego una llamada de un número desconocido. Era Brooke. Hola, dijo, con la voz más baja de lo que nunca la había escuchado. Sé que realmente no hablamos, pero ¿puedo preguntarte algo? Claro, dije con cautela. ¿De verdad pagaste por todo? El depósito, las flores, todo. Hice una pausa. Sí. Hubo un silencio al otro lado. Entonces, le dijeron a mi papá que te ofreciste, que fue idea tuya. Eso me detuvo en seco. Nunca me ofrecí, dije lentamente. Preguntaron, dije que sí. No esperaba nada a cambio. Pero definitivamente no lo hice para presumir. Brooke suspiró. Bueno, mi papá está furioso. Pensó que te ofreciste como un gesto amable, pero ahora dice que no habría aceptado el restaurante si hubiera sabido que lo pagaba alguien que básicamente arrinconaron. No dije nada. Dijo que Mason y tus padres lo hicieron quedar como un tonto. Otra pausa. No llamo para involucrarme, agregó rápidamente. Solo pensé que debería saberlo. Le di las gracias y colgamos. Pero las consecuencias apenas habían comenzado. Durante los días siguientes, las cosas se intensificaron más rápido de lo que esperaba, y no de la forma en que mi familia probablemente esperaba. Comenzó con el chat grupal. Ya sabes, el gran hilo familiar que generalmente se iluminaba en los cumpleaños y días festivos con regalos reciclados, fotos borrosas de comida y mensajes de texto de feliz viernes de mi tía. No había escuchado ni pío desde la noche de la cena, pero de repente volvió a la vida. Mamá, Eli, tenemos que hablar. Llámame cuando tengas un minuto, Mason, ¿en serio arruinaste las cosas con la familia de Brooke? Nos debes una solución, papá, esto se está saliendo de control. Discúlpate y sigamos adelante. No respondí. No se trataba solo de la silla. Ni siquiera se trataba de la cuenta. Se trataba de todo lo anterior. Años de ser tratado como el contacto de emergencia, el conductor designado, la billetera de respaldo. Y ahora que finalmente había dicho que no sabían qué hacer conmigo. Lo que lo empeoró, o tal vez lo mejoró, dependiendo de cómo se mire, fue que el padre de Brooke aparentemente no era del tipo que se tomaba la humillación a la ligera. Por lo que supe a través de un amigo en común de Mason, un tipo llamado Trent que siempre había sido más decente conmigo que la mayoría de ellos, el señor Whitaker tuvo una crisis nerviosa la noche después de la cena. Había pagado la educación privada de Brooke, la ayudó a iniciar su empresa de marketing y aparentemente se había esforzado por planificar una temporada de compromiso tranquila y elegante, solo para descubrir que el lado del novio mintió sobre quien pagó por el lugar,
Trató a su propio familiar como basura y lo obligó a pagar la mitad de las bebidas después de que me negué a pagar el resto. Según Trent, el papá de Brooke dijo algo en el brunch al día siguiente como, si así es como tratan a su propia sangre, ¿qué pasará cuando te cases con ellos? La reacción en cadena golpeó a Mason como un tren de carga. De repente, la planificación de la boda estaba en pausa, Brooke había regresado a su condominio para un reinicio mental y los tableros de paintes desaparecieron. Mi madre, en modo de control de daños, me envió un correo electrónico largo. No un mensaje de texto, no un correo de voz, un correo electrónico real. El asunto era por favor. El cuerpo eran 5 párrafos de manipulación azucarada, todo sobre cómo nunca tuvo la intención de lastimarme, cómo nunca se dio cuenta de que me sentía excluido y cómo significaría tanto para la familia si tan solo estuviera dispuesto a sentarme con Mason y arreglar las cosas. Pero en ninguna parte de esa carta estaba la palabra lo siento. Solo no nos dimos cuenta, entendiste mal, no dejemos que una noche tonta destruya el vínculo que hemos construido. Me quedé mirando esa última línea por un tiempo. ¿Qué vínculo? El vínculo donde conduje 3 horas en Nochebuena para traer regalos porque mamá dijo que Mason no estaba en el estado de ánimo adecuado para comprarle a nadie. O tal vez el vínculo donde cancelé mi viaje a España hace 2 años porque papá necesitaba cirugía y no tenían el dinero para una enfermera a domicilio. O el vínculo donde firmé conjuntamente el préstamo de su segundo auto sin que me lo pidieran 2 veces. El mismo auto que Mason pidió prestado y nunca devolvió. Dejé el correo electrónico en mi bandeja de entrada. No respondí. 2 días después, mi tía Karen, la hermana de mamá, me llamó. Eso me sorprendió. No era exactamente cálida y cariñosa, pero era aguda. Una mujer de negocios sensata que dirigía su propia empresa de diseño de interiores y siempre tenía ese aire de juicio apenas disimulado. No había hablado con ella en más de un año. Ellie, dijo, escuché sobre la cena. Por supuesto que sí, dije, tratando de mantener el sarcasmo fuera de mi voz. No llamo para regañarte, dijo rápidamente. Solo quiero decir, bien. Ya era hora de que alguien sacudiera el árbol. Eso me pilló desprevenido. Suspiró. Mira, sé cómo son tus padres. Siempre barriendo las cosas debajo de la alfombra. Siempre fingiendo que las cosas son perfectas. Pero se han apoyado demasiado en ti durante demasiado tiempo. Y Mason, siempre se ha salido con la suya tratándote como una especie de personaje secundario. Aprecio eso, dije en voz baja. ¿Pero por qué ahora? Porque ahora los Whittaker están involucrados, dijo con voz seca. Y tu mamá está en pánico. Me llamó ayer y me preguntó si estaría dispuesta a hacerte entrar en razón. Arqueé una ceja. ¿Y qué dijiste? Le dije que no necesitabas razón. Necesitabas espacio. Y que tal vez es hora de que aprendan a funcionar sin usarte como andamio. Esa fue la primera vez que sentí que alguien en mi familia realmente me veía. No como una chequera, no como un saco de boxeo, solo como una persona. Más tarde esa noche, recibí otro mensaje de texto, esta vez de Mason. Hermano, Brooke acaba de cancelar el depósito del lugar de la boda. Dijo que, no estamos alineados en valores. Arregla esto ahora. ¿Puedes ayudarme? No, lo siento. Solo arregla esto. Y ahí fue cuando me di cuenta de que todavía no lo entendía. Todavía pensaba que yo era una herramienta en su caja de herramientas, una válvula de escape, una billetera con latidos. Así que decidí finalmente arreglar algo, pero no de la forma en que él quería decir. Esa noche, inicié sesión en la cuenta compartida que había creado hace un año, la que Mason había usado temporalmente mientras estaba desempleado. La que nunca llegó a cerrar, pero a la que tenía vinculada su membresía del gimnasio y Spotify. Y silenciosamente transferí los fondos restantes a una nueva cuenta de ahorros privada que había abierto. No mucho, solo un par de miles, pero era mío. Fondos que había dejado intactos por un vago sentido de lealtad fraternal. Luego llamé al banco y cerré la cuenta conjunta por completo. A la mañana siguiente, Mason me llamó 4 veces seguidas. Y cuando finalmente contesté, su voz era frenética. ¿Qué hiciste? No dije nada. Hermano, tengo una cita con Brooke esta noche. Iba a llevarla a ese lugar que le gusta. Y mi tarjeta está rebotando. Dice que la cuenta no existe. Lo sé, dije. ¿La cerré? ¿Qué? ¿Qué? No puedes simplemente. Puedo, dije con calma. ¿Puede? Y lo hice. Me dijiste que no era familia, ¿recuerdas? No puedes usar mi dinero si ni siquiera se me permite estar en la mesa. Tartamudeó por un segundo y luego cambió de táctica.
Vamos, hombre. No hagas esto. Estás celoso. Admítelo. Siempre has odiado que yo recibiera la atención. Ahora solo estás haciendo una rabieta porque el papá de Brooke se puso de mi lado. Me reí. De verdad me reí. Oh, Mason, ¿de verdad crees que está de tu lado? Hubo silencio. Luego dije, no te preocupes, hombre. Encontrarás una solución. Siempre lo haces. Tal vez pídele a mamá que abra una línea de crédito a tu nombre de nuevo. O tal vez el papá de Brooke pueda enseñarte a valerte por ti mismo. Y colgué. No sé qué hizo Mason después de eso, pero unas horas más tarde mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era de él. Era un correo electrónico de Brooke. Asunto, creo que tenemos que hablar. Me quedé mirando el correo electrónico de Brooke por un tiempo antes de abrirlo. El asunto, creo que tenemos que hablar, se sentía como el precursor de algo grande, algo para lo que no estaba completamente seguro de estar listo. Pero la curiosidad y una extraña sensación de cierre me empujaron a hacer clic en él. Era más largo de lo que esperaba. Cortés, pero personal. Formal, pero con el tono de alguien que claramente se estaba desmoronando. Comenzó diciendo que entendía lo incómoda que había sido la cena y que no se había dado cuenta de cómo me habían tratado hasta que todo se derrumbó. Admitió que no había prestado atención. Estaba tan concentrada en planear la noche perfecta que no me detuve a ver el panorama completo, escribió. Pero que su padre había estado furioso. Furioso no solo por el engaño financiero, sino por el principio de ello. Si pueden humillar públicamente a alguien que apoyó financiera y emocionalmente toda la noche, escribió, entonces necesito reconsiderar seriamente con quién me estoy casando. Brooke no se anduvo con rodeos. Dijo que Mason había minimizado todo al principio, calificándolo de malentendido menor. Pero una vez que su papá le mostró capturas de pantalla de la factura del restaurante, había solicitado un desglose al gerente, las mentiras comenzaron a resquebrajarse. Mason le había dicho que yo insistí en pagar, que no quería sentarme en la mesa principal porque era introvertido, que me fui temprano porque tenía una emergencia laboral. Pero una vez que hablé con el camarero yo mismo, sí, llamé al restaurante, escribió, la historia se derrumbó por completo. Luego vino la parte que no esperaba. Terminé el compromiso anoche. Parpadeé. Explicó que no se trataba solo de la cena. Que toda la situación había corrido el telón sobre comportamientos que ella había excusado previamente, el derecho casual, la forma en que Mason hablaba de mí a mis espaldas, la forma en que sus preocupaciones se minimizaban constantemente. Seguía diciendo que estabas exagerando, dijo. Pero, sinceramente, eres el único que reaccionó con dignidad. Terminó el correo electrónico con una nota corta. No escribo esto para ponerme en contra de Mason ni para arrastrarte al drama. Solo quería que supieras que lo veo ahora y lamento no haberlo visto antes. Me senté allí durante mucho tiempo, releyéndolo, no porque no lo creyera, sino porque no estaba acostumbrado a que me creyeran. Las siguientes semanas fueron extrañamente tranquilas. El chat grupal familiar se extinguió por completo. Mason intentó llamar 2 veces más, pero después de que no respondí, se detuvo. Me enteré por ahí de que se había mudado de nuevo con sus padres. Brooke devolvió el anillo. Su papá envió un aviso oficial de cancelación al lugar de la boda y a los proveedores. Algunos de los viejos amigos de Mason desaparecieron por completo. Aparentemente, algunos de ellos habían estado aprovechándose de las conexiones de Brooke. Pensé que eso sería todo. Que todo se asentaría en silencio. Pero entonces, un domingo por la mañana, llamaron a mi puerta. Era mi mamá. Estaba parada en mi porche delantero con una chaqueta larga, sosteniendo un recipiente Tupperware con lasaña como si fuera una ofrenda de paz. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje fino. No dije nada. Simplemente abrí la puerta a una rendija y esperé. Te traje la cena, dijo. No la tomé. Solo quería hablar. Sin excusas. Esa parte me sorprendió. La dejé entrar. Se sentó en la mesa de mi cocina como solía hacerlo cuando era niño. Mismos dedos nerviosos, misma sonrisa forzada, pero esta vez sin pasivo-agresividad. Sin solo estás cansado, sin no lo decía en serio. Se aclaró la garganta. Te debo una disculpa. Crucé los brazos. Solo una. Su rostro se tensó, pero asintió. ¿Justo? Probablemente más de una. Respiró hondo. No lo vi. No porque no estuviera allí, sino porque no quería verlo. Mason siempre ha sido ruidoso. Ocupa espacio. Y tú nunca pediste nada. Simplemente hiciste.
Manejaste las cosas. Apareciste. Supongo que comenzamos a tratarte como una red de seguridad. Algo que asumimos que siempre estaría allí. Esa es la cuestión de las redes de seguridad, dije. La gente solo las mira cuando se está cayendo. Nunca cuando está escalando. Le tembló el labio. Bajó la vista hacia sus manos. Tu padre y yo nos equivocamos. Dejamos que Mason se saliera con la suya demasiado. Dejamos que te tratara como menos. Me quedé callado. Sé que no puedo deshacer eso. Sé que una lasaña y lo siento, no arreglarán años de desequilibrio. Pero solo quería que supieras que lo veo ahora. Y lo siento. La observé por un momento. Por primera vez en mi vida, no estaba esquivando ni desviando. No estaba defendiendo a Mason. No me estaba diciendo que bajara la voz o que lo superara. Simplemente estaba sentada allí, reconociéndolo. Asentí lentamente. Gracias. No hablamos mucho después de eso. Dejó la lasaña. La acompañé hasta la puerta. No me pidió que perdonara a Mason. No me pidió que lo llamara. Simplemente dijo, cuídate y se fue. Después de eso, las cosas no se arreglaron mágicamente, pero tampoco empeoraron. Mis padres comenzaron a enviar mensajes individuales en lugar de grupales. Cortos. Respetuosos. Mi mamá me invitó a Acción de Gracias dentro de unos meses. Solo si te sientes con ganas, dijo. No he decidido si iré. Mason, por lo que escuché, ha vuelto a trabajar a tiempo parcial en alguna startup que odia. Viviendo gratis, evitando el contacto visual con los espejos, probablemente. No se ha vuelto a comunicar y estoy bien con eso. En cuanto a mí, comencé a hacer más con mi tiempo. Hice el viaje pospuesto a España. Me compré un nuevo juego de auriculares con cancelación de ruido. Leí libros sobre límites, sobre dinámica familiar, sobre fuerza silenciosa. Incluso comencé a ver a un terapeuta. Y no porque estuviera roto, sino porque me di cuenta de que la curación no viene de esperar a que alguien más se disculpe. Viene cuando miras tu propio reflejo y dices, merecías algo mejor y te lo diste a ti mismo. Así que no pagué la cuenta esa noche. Pero finalmente cobré años de deuda silenciosa. Y por primera vez en mi vida, no estoy sentado junto al cubo de basura. Estoy en mi propia mesa. Y esa mesa es suficiente.